Dianne Feinstein fallece una de las mujeres que marcó la historia de la política en Estados Unidos. Pero ¿cuál es el legado de la senadora por California? ¿Qué es lo que deja en Washington y en el resto del país? Cuenta regresiva para que entre en efecto el cierre de gobierno. En las últimas horas, los esfuerzos por lograr una extensión al debate para aprobar un presupuesto fracasaron. La Gran Manzana inundada. Las calles quedan convertidas en ríos ante las intensas lluvias. Aproximadamente 20 millones de personas se encuentran en una emergencia total. Las próximas horas serán críticas. Después de 27 años, a punto de esclarecerse uno de los asesinatos que sacudió el mundo de la música. Un hombre en conexión con la muerte del rapero Tupac Shakur ha sido arrestado. Estados Unidos mandará su plana mayor en materia de seguridad a México. Los pesos pesados llegarán para hablar sobre el tráfico de fentanilo y lo que consideran impunidad de crímenes de alto perfil. El drama de los albergues para migrantes al otro lado de la frontera. Por un lado, los que fueron deportados de territorio estadounidense y por el otro, los que tienen la esperanza de cruzar hacia este país. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la historia que remeció la política estadounidense. La senadora Dianne Feinstein, una figura icónica de Washington, falleció hoy a la edad de 90 años. Su carrera de más de 3 décadas en el Senado se destacó por sus logros y contribuciones. Laura Ortega nos explica. Dianne Feinstein, originaria de San Francisco, tuvo un impacto duradero en la política de su estado y de todo el país. Fue la primera mujer elegida para representar a California en el Senado de los Estados Unidos en 1992, durante el Año de las Mujeres en la política estadounidense. Dianne's work extended far beyond the United States Senate floor, as she gave a voice, a platform, and a leader to women throughout the country for decades. En California, Feinstein sirvió como alcaldesa de San Francisco y presidenta de la Junta de Supervisores, donde enfrentó desafíos cruciales, incluyendo el asesinato del alcalde George Moscone y el supervisor Harvey Milk en 1978. Su liderazgo en tiempos de crisis la consolidó como una figura respetada. A nivel nacional, Feinstein dejó su huella en diferentes temas, como su lucha para prohibir las armas de asalto, que marcó uno de sus mayores logros legislativos. También presidió el Comité de Inteligencia y el Comité de Reglas del Senado, siendo la primera mujer en hacerlo. Feinstein fue una defensora de los derechos reproductivos de la mujer y de la protección del medio ambiente. A pesar de enfrentar desafíos de salud en su último año, se mantuvo en su cargo, convirtiéndose en la 5ª persona de mayor edad en servir en el Senado. She was a historic figure, trailblazer for women, and a great friend. La senadora Dianne Feinstein será recordada como una pionera y líder en la política estadounidense, con un legado que perdurará por generaciones. Ahora, el papel de reemplazarla en su escaño en la Cámara Alta estará en manos del gobernador de California, Gavin Newsom, quien se perfila a nombrar una mujer afroamericana en el cargo, con el fin de que siga los pasos de la vicepresidenta Kamala Harris. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Esta noche, frente a frente, para hablar sobre el legado de Dianne Feinstein, está con nosotros el reconocido periodista, analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches a todos. Ricardo, esta mujer ha sido primero en muchas cosas. Primera mujer alcaldesa en San Francisco, primera mujer senadora y dentro del Senado en 30 años, primero en muchísimas cosas. Es una mujer que rompió techos de cristal, que abrió puertas, que sentó precedentes. Verdaderamente un gigante de la política en la historia reciente de Estados Unidos. Deja un profundo, amplísimo, importantísimo legado. Llega ella como resultado de una escena de violencia. Así llega ella al poder porque estaba a punto, incluso había anunciado a punto de dejar la política cuando viene un asesinato que también estremeció a la nación. Según recuerdo yo, José, el mismo día en que ocurren los asesinatos del alcalde Moscone y el supervisor Harvey Milk, ese mismo día ella había anunciado que se retiraba de la política. Sonaron los disparos en el ayuntamiento de San Francisco. Ella corrió hacia donde habían sonado, trató de salvarle la vida al supervisor Harvey Milk. Desde entonces se convirtió en una militante a favor del control de armas de fuego en Estados Unidos. Tuvo una vida verdaderamente extraordinaria, como de película de Hollywood.
4 presidentes y el inicio de una quinta presidencia es lo que le tocó vivir a esta mujer. Dentro de eso hubo también cambios de pensar de política de ella, por ejemplo, Guantánamo. Efectivamente, ella apoyó la invasión de Estados Unidos a Afganistán, luego a Irak. Se unió a muchos de los senadores demócratas y, por supuesto, a los senadores republicanos. Era el presidente George W. Bush. Posteriormente, como presidente del Comité de Inteligencia del Senado, hizo averiguaciones y determinó que la CIA se había excedido en los interrogatorios, que incluso la CIA supuestamente había usado tácticas para lograr confesiones de los detenidos que pudieran definirse como tortura. Es una senadora centrista, colaboró mucho en ocasiones con los senadores de la otra bancada, la bancada republicana. Estuvo de acuerdo en a veces cambiar de opinión. Verdaderamente es una mujer extraordinaria. Más allá de eso, de que abrió puertas, fue la primera senadora por California, la senadora más longeva en la historia del Senado de Estados Unidos. Verdaderamente, desde el punto de vista legislativo, deja un historial importantísimo. Y en estos últimos años, especialmente en los últimos meses, había pues peticiones para que renunciara a su puesto debido a su mal estado de salud. Efectivamente, se había deteriorado su salud física, había cuestionamientos sobre su salud mental también, si verdaderamente entendía lo que estaba ocurriendo, tenía presiones también. El puesto que ella ocupaba, el cargo en el Comité Judicial del Senado, es importantísimo para la aprobación de jueces. Ese comité tiene una mayoría, ahora está en un empate, son 10 y 10 demócratas, 10 senadores. Durante la ausencia de ella era así. Ahora el gobernador Newsom nombrará un nuevo senador o senadora, se espera que va a ser una mujer afroamericana. Se está hablando de la secretaria de Estado de California, la señora Shirley Weber, que tiene 75 años, y los demócratas del Senado designarán a uno de los senadores que ya están en ejercicio para ocupar el escaño de ella en el Comité Judicial, que es importantísimo. Ricardo, ¿cuál dirías tú fue el legado más grande de ella? ¿La defensa de los derechos civiles, defensa de las minorías, el tratar de erradicar las armas de alto poder? ¿Qué dirías tú? Yo creo que todo eso, José, y el hecho que fue flexible, fue una mujer de principios, una mujer que votó en el Senado de acuerdo a su conciencia, a la vez no fue inflexible, siempre estuvo dispuesta a escuchar el argumento del otro lado, siempre estuvo dispuesta a algo que está prácticamente ausente hoy en el Capitolio Nacional, buscar consenso. Muy bien, Ricardo. Gracias, Ricardo. Feliz fin de semana. Gracias por tus comentarios. Como siempre, siempre te damos la bienvenida aquí en tu noticiero Cierre de Edición. Gracias. Es un orgullo para mí estar con ustedes. Gracias, Ricardo Brown. Este viernes, nuevamente, la división que existe entre legisladores de la Cámara de Representantes desencadenó un fracaso a la propuesta del líder republicano Kevin McCarthy, por lo que a un día antes de la fecha límite, el cierre de gobierno es cada vez más inminente. Dayanis López con el siguiente reportaje. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. La medida de corto plazo hubiera mantenido los fondos necesarios hasta el 31 de octubre, pero la propuesta tenía recortes de gasto de un 30% a programas sociales y un presupuesto para la seguridad fronteriza. Sin embargo, la iniciativa fracasó entre demócratas y 21 republicanos de extrema derecha. The yeas are 198, the nays are 232. The bill is not passed. Este viernes, con el tiempo encima, ya asestando un duro golpe al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un grupo de 21 republicanos del ala conservadora se unieron a los legisladores demócratas para bloquear el proyecto de ley provisional de financiación gubernamental que planeaba mantener al gobierno abierto por un mes más, mientras continuaban las negociaciones en el Congreso. La ley propuesta por McCarthy incluye un incremento de fondos para la seguridad fronteriza y limitar el uso de la aplicación CBP One que el gobierno de Joe Biden creó para los solicitantes de asilo, además de un devastador recorte del 30% a las fuerzas del orden, programas de alimentos, preescolares, entre otros más. No longer can the president ignore a problem he created that kills Americans every single day, destroys
some of our greatest cities and put states in a state of emergency. No obstante, los legisladores republicanos MAGA como Matt Gaetz dicen que no les preocupa si el gobierno cierra. So overnight, in the last 11 hours, the Republican border position has gotten weaker through this continuing resolution. That's why I'm voting against it. We cannot be serious about border security without E-Verify. Ante sus extremas demandas, los demócratas califican a los republicanos extremistas como que han demostrado su total y absoluta incapacidad para gobernar. We are in the middle of a Republican civil war that has been ongoing for months and now threatens a catastrophic government shutdown that will hurt everyday Americans. El cierre de gobierno podría tener impactos financieros en todo el país. More than 2 million service members wouldn't get their paycheck. Long-term disaster recovery would be further delayed. Nutrition assistance for nearly 7 million women and children who rely on WIC would be jeopardized. Por su parte, durante esta tarde y noche del viernes, el Senado ha estado negociando una medida provisional bipartidista para financiar al gobierno hasta el 17 de noviembre y que incluiría seguridad fronteriza. Y ahora que el Congreso parece estar en un punto muerto, el gobierno federal se prepara para un cierre cuando se agoten los fondos federales a medianoche del sábado. No obstante, les quedan varias horas y los legisladores aseguran trabajarán durante todo el fin de semana con la esperanza de resolver lo que parece inevitable. José, estaremos al pendiente. Gracias, Dayana. Muy buenas tardes. Regresamos contigo. Hay caos en Nueva York. Las torrenciales lluvias tienen la ciudad al borde del colapso. La acumulación de agua ya ha hecho estragos en varias líneas del metro y hasta en el aeropuerto. Ángela González, en Nueva York, nos tiene imágenes y detalles. Estas son las alarmantes imágenes de la terminal A del aeropuerto La Guardia captadas por pasajeros en el momento en que fuertes lluvias torrenciales se colaron en las instalaciones, obligando a los presentes a subirse en las sillas y a caminar descalzos entre el agua. Al menos 1,000 vuelos fueron cancelados y las inundaciones también causaron estragos en varias estaciones del tren y caos para movilizarse. La gobernación y la alcaldía decretaron el estado de emergencia. Yo creo que con todo eso es el caso. Tú sabes, porque la lluvia demora el tráfico, demora los trenes, demora toda la cosa público y también si tienen carro, el tráfico también, eso como quieran. La gobernadora activó autobuses adicionales para aquellos que se quedaron atrapados en el metro y equipos de emergencia tuvieron que realizar rescates de automóviles atascados en el agua. Muchos trabajadores, en especial hispanos que trabajan a la intemperie y repartidores de comida, se quedaron sin poder trabajar. Pues afecta porque no tienes para solventar tus gastos, es el tiempo, lo que tienes programado pues no lo logras hacer, lo pospones. Las lluvias repentinas trajeron más de 5 pulgadas de lluvia y en rueda de prensa se criticó a la alcaldía por la alerta tardía ante el peligro de esta tempestad, pues a muchos los tomó por sorpresa. El sistema de lluvias se dirige hacia el norte y se mantiene bajo vigilancia hasta el sábado. La ciudad activó su plan de emergencia ante inundaciones y desplegó brigadas que se encargan de revisar alcantarillados y carreteras en áreas críticas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Este viernes se declaró culpable el primer coacusado en el caso de interferencia electoral en Georgia. El republicano Scott Hall enfrentaba 5 cargos penales por conspiración para cometer interferencia electoral, pero llegó a un acuerdo con las autoridades, el cual recomienda una condena de 5 años de libertad condicional, disculparse con el estado de Georgia y no participar en actividades electorales. En otros temas, 2 migrantes mexicanos perdieron la vida después de un ataque armado en Tecate, Baja California. El hecho ocurrió cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Autoridades informaron que otros 3 migrantes resultaron heridos. Los socorristas pudieron auxiliar a 11 mexicanos más en una zona montañosa que lograron evadir el ataque. Aún se desconoce la identidad de él o de los responsables de este brutal ataque. Y seguirán los envíos de autobuses con inmigrantes desde Texas a Ciudad de Santuario. Así lo anunció el gobernador de Texas, Greg Abbott, al reanudar los servicios de transporte gratuito para los migrantes recién llegados a la frontera y responsabilizó al presidente Joe Biden de la saturación en varias ciudades tejanas. Abbott dijo que ya ha enviado unos 16,000 migrantes a Nueva York, otros 23,000 a distintos puntos del país. Tenemos una pausa comercial, los invitamos a que se queden con nosotros. Hay más noticias al regresar. Justicia para el rapero Tupac Shakur. A casi 30 años de su muerte, han detenido a un sospechoso de su asesinato. Y reapareció el expresidente Donald Trump en California. En medio de halagos y protestas volvió a encender la polémica.
Vaya mala suerte de un maratonista, pierde la carrera por culpa del mejor amigo del hombre. Después de 27 años, las autoridades de Las Vegas, Nevada, dieron a conocer la captura del sospechoso de la muerte de la famosa leyenda del hip hop. Estamos hablando de Tupac Shakur. María Teresa Sarabia con más detalles. Han pasado casi 30 años desde el asesinato del rapero Tupac Shakur en Las Vegas, pero la justicia parece haber alcanzado a su presunto victimario. 27 years. 27 years. For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keefy D, for the murder of Tupac Shakur. Davis es el único sospechoso vivo en relación al crimen y más tarde un gran jurado de Nevada lo imputó formalmente con un cargo de asesinato con arma mortal. El fiscal Mark Diagiacomo describió a Davis como el comandante que ordenó la muerte de Shakur, quien tenía 25 años de edad. Tupac Shakur falleció el 13 de septiembre de 1996, una semana después de recibir 4 balazos en su auto mientras esperaba en un semáforo. Su muerte conmocionó el mundo de la música en este país e inspiró varios documentales con teorías conspirativas porque en ese momento era el artista de hip hop más famoso. Davis había estado por muchos años bajo la lupa de los investigadores porque en algunas entrevistas y en su libro de memorias del 2019, Compton Street Legend, admitió que él iba en el Cadillac de donde abrieron fuego contra el rapero, quien acababa de salir de un hotel en el Strip de Las Vegas donde presenció una pelea de box. Tupac Shakur, quien después estilizó su nombre y se llamó Tupac, lanzó su álbum de debut en 1991 con los hits California Love, All Eyes on Me y Changes. Vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo y también tuvo éxito en el cine con películas como Juice, Poetic Justice y otras. En junio de este año fue objeto de un homenaje póstumo al recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. El expresidente Donald Trump en California. Este viernes, el expresidente en medio de aplausos hizo presencia en la convención republicana del estado. Como era de esperarse, no dudó en hacer declaraciones en contra del presidente Joe Biden. En Anaheim, California, nuestro corresponsal José Luis Muñoz nos tiene más detalles. Después de que Trump brillara por su ausencia, durante el segundo debate republicano, finalmente hizo su reaparición triunfal en la convención republicana CAGOP, por sus siglas en inglés California Golden Opportunities. Vistiendo su atuendo habitual, fue recibido con aplausos eufóricos de los asistentes. Trump no paró de acusar de fraude electoral. Exigió que no se permitiera más el voto por correo. Aseguró que en 24 horas acabaría con el problema de la frontera. Gavin Newsom, Nancy Pelosi y Kamala Harris tampoco se salvaron de los sarcásticos comentarios de Trump, quien acusó de incompetente al presidente Biden en el tema de seguridad fronteriza y dijo que el problema de la sequía es culpa de Gavin Newsom. También condenó la implementación de autos, camiones y botes eléctricos. Y aparte de hacer comentarios despectivos del precio de la gasolina, se burló y arremedó de la vejez del presidente Joe Biden. No podía faltar su habitual saludo a los medios de comunicación con su célebre frase, noticias falsas. Pero eso sí, sacó a relucir esa hilarante personalidad que ya nos habíamos olvidado. Y a pesar de los cargos federales y estatales que acusan a Trump de haber interferido en las elecciones del 2020 y también la de el mal manejo de documentos clasificados, Trump continúa encabezando en las encuestas. Las entradas del banquete de Trump costaban de $500 a $600. Más de 1.500 entradas fueron vendidas en el Salón Marquis del Hotel Marriott, que estaba abarrotado. Felicidad de que él venga a ver a toda la gente. Ahorita están comenzando, están por allá un montón aquí adentro. Los tickets los vendieron rápido y no pudimos agarrar.
Desde Anaheim, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. En el Día Mundial del Acceso al Aborto, una multitudinaria marcha se registró en Argentina. Varios colectivos de mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ inundaron las calles de Buenos Aires exigiendo una ley que les permita tener acceso al aborto. Esto ante la posibilidad de que en las próximas elecciones del mes de octubre, el líder de extrema derecha Javier Milei se convierta en el nuevo mandatario del país, quien prometió un plebiscito para rechazar el aborto. Pasamos ahora a información de Brasil porque una dura sequía amenaza varias zonas del extenso Amazonas. Lo que alguna vez fueron casas flotantes en Manaus, ahora se encuentran en tierra. Según los residentes de estas áreas, es la peor sequía vista en años. 62 municipios que componen el estado de Amazonas, 16 ya han sido declarados en estado de emergencia. Otros 39 también se encuentran en estado de alerta. Y aumentan las muertes de leones marinos a causa de la gripe aviar en Uruguay. La alerta se disparó cuando funcionarios del país fueron advertidos de 2 animales muertos en la costa, recubiertos de una espesa barba blanca. Desde entonces, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha reportado la aparición de unos 400 leones y lobos muertos, de los cuales el 47% de los encontrados han dado positivo para la gripe aviar. Regresamos con más noticias, sean con nosotros. Y en lo increíble pero cierto, un perrito callejero le hizo perder una fortuna a un atleta. Al regresar le explicamos. Reunión bilateral. México va a recibir la plana mayor estadounidense para el manejo de seguridad en ambas naciones. Y falta menos de un día para el inicio de cobro de créditos estudiantiles y muchos no están preparados para hacer pago alguno. Regresamos con imágenes y detalles. En la Ciudad de México fue inaugurada una exhibición de valiosas figuras prehispánicas talladas en madera. Es la primera vez que los objetos rituales que están bien preservados e impregnados con un significado divino son presentados al público desde que fueron enterrados hace unos 5 siglos. Entre ellos hay máscaras talladas, cetros esculpidos y armas. Esta es una historia de esas que nos cuesta creer. Un perro callejero impidió que un atleta keniano ganara un maratón y un premio de unos $7,500 en Argentina. Esto es lo que sabemos. Robert Kumutai Genio iba en primer lugar entre los kilómetros 25 y 38 cuando de pronto apareció el perro ladrándolo y persiguiéndolo para distraerlo y hacerlo perder su lugar. Al final, Kumutai pudo continuar en la prueba de 42 kilómetros que se disputó en Buenos Aires, pero llegó a la meta en tercer lugar gracias al mejor amigo del hombre. A continuación, las 5 noticias más importantes en su diario conteo informativo. Número 5 el día de hoy. Falleció Dianne Feinstein. La senadora de mayor edad en el Congreso estadounidense falleció a los 90 años de edad. Muchos califican su carrera política como extraordinaria. Feinstein perdió la vida después de un año donde sufrió múltiples problemas de salud. Su fallecimiento pone ahora presión al gobernador de California, Gavin Newsom, para que nombre quién habrá de reemplazarla. Y número 4, su diario conteo informativo. El gobierno federal en cuenta regresiva. Mañana a la medianoche podría entrar en efecto el cierre de gobierno tras el estancamiento de las negociaciones para aprobar un presupuesto. El líder de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, trató por todos lados, por todos los medios, de lograr una extensión hasta fin de octubre para continuar las negociaciones. Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron y en poco más de 24 horas el gobierno podría quedar paralizando todas sus funciones. Y número 3 en su diario conteo informativo, emergencia por las inundaciones. Esta noche, por lo menos 20 millones de personas están bajo alerta por los peligros que representan las inundaciones a causa de las intensas lluvias. En los aeropuertos, más de 1,000 vuelos han sido cancelados y los trenes del metro no pueden tampoco moverse debido a la gran acumulación de agua. Cuadrillas de emergencia trabajan aceleradamente para rescatar a quienes han quedado atrapados dentro de sus vehículos. Y número 2, el crimen por resolver 27 años después. Las autoridades en Las Vegas, Nevada, logran arrestar a un hombre vinculado al asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996. El sospechoso ha sido identificado como Duane Davis y, según las autoridades, habría ordenado la muerte del cantante. Davis anteriormente ya había sido señalado como uno de los principales sospechosos de cometer este asesinato. Número 1 en su diario conteo informativo, van a continuar los envíos de migrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que no se va a detener y seguirá enviándolos a las ciudades catalogadas como ciudades santuario de migrantes. Según Abbott, ya envió un total de 16,000 migrantes a Nueva York, otros 23,000 a otras ciudades del país.
Vamos ahora a información de la República Mexicana, porque el gobierno nacional se prepara para una reunión bilateral crucial con delegados estadounidenses en temas de migración, control de armas y fentanilo. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos amplía. El próximo 5 de octubre, el gobierno de México recibirá una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, y Liz Sheehan-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para entablar el diálogo de alto nivel sobre seguridad. De acuerdo con analistas, esta podría ser una oportunidad para darle rumbo a temas como migración y tráfico de armas. El tema migratorio es determinante en estos momentos. Otro tema en el que se tiene que avanzar es el tráfico de armas que genera miles de muertes. Otra prioridad que se debe fijar tiene que ver con el combate al tráfico de fentanilo. La crisis del fentanilo está relacionado con un país que dejó que se convirtieran en adictos 12 millones de personas de su población. Tan solo en 2022 ocasionó justamente el problema de opioides que tiene Estados Unidos, 110,000 muertes por sobredosis. En este contexto, el Congreso de Estados Unidos busca frenar cerca de $60 millones en fondos que servirían a México para combatir el tráfico de esta droga, ya que consideran que no hay voluntad para hacerle frente. Nosotros no le estamos pidiendo nada, nosotros estamos ayudándolos todos los días por razones humanitarias, porque sí nos preocupa la pandemia por el consumo del fentanilo en Estados Unidos. Desde Washington, esta mañana la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que México invierte $15,000 millones en la frontera para la detección de armas y drogas sintéticas. La reunión se da en un contexto marcado por las elecciones presidenciales tanto en Estados Unidos como en México. Los dos países buscarán acuerdos para hacerle frente a las distintas crisis. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Ayer en su noticiero nacional cierre de edición le mostramos cómo cientos de inmigrantes detenidos por la patrulla fronteriza están siendo liberados en el centro de la ciudad de Nogales, Arizona. Sin embargo, hay algunos que aún no pueden cruzar la frontera en Nogales, Sonora. Rubén Pereira habló con algunos de ellos. Ubicado en una colina de Nogales, México, el albergue San Juan Bosco le ha dado refugio a miles de inmigrantes que quieren cruzar a Estados Unidos o son deportados, como el hondureño Saúl Hernández, quien tardó más de un mes para llegar a esta frontera con el objetivo de pedir asilo político en la Unión Americana, porque asegura, en su país constantemente lo extorsionaban. Lo amenazan y le quitan lo que uno anda. Y si uno se opone, pues haga de cuenta que también lo golpean o hasta lo matan. Aquí tienen 2 dormitorios, uno para hombres y otro para mujeres y niños. También les ofrecen asesoría jurídica, servicios médicos y psicológicos. Viven en muy malas condiciones psicológicas, definitivamente, ¿no? Principalmente con una gran incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar con su situación migratoria. Inmigrantes afectados emocionalmente como Aide, quien huyó junto con su familia de Chiapas, México, por las constantes amenazas del crimen organizado. Acabo de hablar con mi papá, mataron a otras familias anoche apenas y pues no hay manera de regresar allá. En este albergue hay 2 dormitorios, uno para hombres y otro para mujeres y niños, y pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Y aquí, sin importar su origen, todos tienen algo en común, su deseo de una mejor vida en los Estados Unidos, y agradecen la hospitalidad que les brindan en este lugar. Son sombras que hay para la gente que viene pues batallando en el camino, la gente que viene tal vez pues viene huyendo ya de sus tierras, ¿va? En Nogales, Sonora, México, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Por otra parte, el precio del combustible en el estado de California sigue aumentando. Los precios en varias gasolineras del sur del estado alcanzaron los $7 por galón, en donde el precio promedio de la semana pasada se ubicaba en $6. Según expertos, varias interrupciones de energía en las refinerías han provocado que los precios se disparen. En contraste, el promedio nacional ronda los $3.85. Y después de que se reanudaron los cobros de la deuda estudiantil, ahora millones de estudiantes no saben cómo pagar sus préstamos. Muchos se encuentran abrumados al no contar con la ayuda financiera prometida por la administración del presidente Joe Biden. Desde Miami, Anthony Belchi nos explica.
Isabela terminó sus estudios superiores de logopedia en 2019 en una universidad de Miami. Los 3 cursos del máster le costaron $65.000. Consiguió un préstamo estudiantil que desde el 1 de octubre tiene que empezar a pagar durante los próximos 15 años a un interés entre el 5 y el 7%. Es un gasto que no contemplaba. Voy a tener que pagar entre $300 a $600 mensuales, que más o menos es como si tuviera que pagar un carro extra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó perdonar parte de la deuda estudiantil. Suponía la condonación de $400.000 millones hasta $20.000 por cada aplicante. Pero la Corte Suprema anuló la medida al considerar que la Casa Blanca se había excedido en sus competencias. Ahora muchos como Isabela están preocupados. Con una alta inflación no saben si podrán pagar a tiempo. Un poco abrumada porque es un gasto extra con el que no preveía, porque yo pensé que con la nueva ley que había salido, pues me iba a aliviar de ese gasto. Los préstamos son muy habituales para costearse los altos precios de la universidad en Estados Unidos. La mayoría de los centros cuentan con departamentos que asesoran a los estudiantes sobre estos programas de ayuda financiera. Porque nosotros queremos que las personas sepan que sí existen ayudas disponibles para poder completar una carrera universitaria o un programa de certificado o un programa de asociado. Y esas ayudas se pagan cuando se terminan los estudios, pero si no se salda la deuda, puede acarrear graves consecuencias en el futuro para comprar una casa o un auto. Y ese historial crediticio se ve afectado por alguna deuda, definitivamente va a limitar sus condiciones financieras en los Estados Unidos para que pueda acceder a cualquier tipo de préstamo. Algunos estudiantes aseguran que en muchas ocasiones no cuentan con la información necesaria sobre las condiciones de este tipo de préstamos, por lo que si no se planea bien, esa deuda universitaria les puede perseguir toda la vida. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otra información, la Corte Suprema de Justicia va a decidir si leyes aprobadas en Texas, Florida, pueden impedir que las empresas de redes sociales censuren su contenido. Ambos estados argumentan que estas políticas suprimen la libertad de expresión, mientras que las compañías tecnológicas defienden su derecho a moderar lo que se publica. Se espera que los magistrados tomen una decisión clave de cómo aplicar las leyes en la era digital. Y está comenzando la temporada del frío. Los casos del COVID-19 siguen aumentando. La nueva vacuna de refuerzo aún no llega a los asilos. La inmunización fue aprobada hace 2 semanas, pero en muchas casas de cuidados para adultos mayores comenzarán a llegar hasta finales de octubre. Esto ha despertado la alarma porque los contagios entre personas vulnerables han aumentado a casi 10,000 solamente en lo que va este mes. Regresamos después de una pausa comercial. Sigan con nosotros. La Guardia Costera de Libia embiste un bote con 50 migrantes a bordo. De albañil a abogado, un joven hondureño deja los ladrillos de lado y llega a las cortes. Tenemos historia. Y un cuidador de zoológico pasó el peor susto de su vida al ser atacado por un hambriento hipopótamo. Estamos con mi compañera Dayanis López para que nos presente las historias que ocurrieron el día de hoy alrededor del mundo. Dayanis. Gracias, José. Y hoy en el mundo, unos 50 migrantes que viajaban en un pequeño bote de goma fueron embestidos este viernes por un barco de la Guardia Costera de Libia. Casi todos los migrantes cayeron al agua y nadaron hacia otro barco de la Guardia Costera que les lanzó salvavidas. No se informó si hubo fatalidades, pero el incidente es el más reciente intercepción de migrantes realizada por guardias costeras entrenados y financiados por la Unión Europea para impedir el flujo de migrantes en ese continente. Y más de 50 personas murieron este viernes en 2 ataques suicidas ocurridos en Pakistán. Los estallidos tuvieron lugar en 2 templos donde se festejaba el cumpleaños del profeta Mohammed. En el primer atentado fallecieron medio centenar de personas que caminaban en una procesión. Horas más tarde, otro explosivo detonó en una mezquita. Ahí perdieron la vida 4 asistentes y 11 sufrieron lesiones. Los atletas de Rusia y Bielorrusia van a poder competir en calidad de neutrales en los Juegos Paralímpicos de París en el 2024. Esa fue la resolución del Comité Paralímpico Internacional que votó contra mantener la prohibición total para esos 2 países que fue impuesta después de que comenzó la invasión rusa en Ucrania en el 2022. Los atletas no podrán participar en el torneo como equipo nacional y tampoco pueden exhibir banderas, emblemas o escuchar los himnos de sus naciones. Una verdadera fiesta vivieron hoy decenas de miles de personas en Pakistán en la celebración del nacimiento del profeta Mohammed.
En Cacarachí, la gente caminaba ondeando jubilosas banderas verdes entre música y cantos, mientras decenas de voluntarios distribuían comida gratis a los asistentes. Un gran número de guardias vigilaba la ruta de la romería para cuidar la seguridad. José, feliz viernes. Así las cosas hoy en el mundo. Muchísimas gracias, Dayanis. Muy buenas noches. En Honduras, un joven se destaca como un ejemplo de perseveración, honor y sacrificio. Durante 15 años trabajó incansablemente como albañil para financiar sus estudios. Finalmente logró hacer su sueño realidad. Lilian Caballero, desde Honduras, nos tiene su historia. Este es un agradecimiento de un hijo hacia su madre por los sacrificios de tantos años. Osman Alonso tiene 28 años, ha dedicado 15 de su vida a trabajar como albañil. Su sueño siempre fue convertirse en abogado. Finalmente, después de 9 años de trabajar como albañil durante el día y estudiar por las noches, logró con perseverancia obtener su título de abogado, con excelencia académica. Seguía con mis estudios solo por la noche, porque el trabajo de albañilería era de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero nunca desmayé. Siempre continué con perseverancia. Me siento orgullosa de verlo, que progresó casi por su propia cuenta, porque nosotros lo que hacíamos era siempre ponerlo en las manos de Dios. El día de su graduación, Osman rindió homenaje a su labor como albañil al llevar con orgullo el casco que usaba en la construcción, el cual tenía un emotivo mensaje. Un albañil también tiene derecho de cumplir sus sueños. No creo que solo los albañiles tengamos las ilusiones, las intenciones de querer ser alguien profesional. Dice su madre que Osman fue excelencia académica desde que era niño. A pesar de no contar con los recursos económicos para financiar su educación, la familia le brindaba apoyo y él trabajaba incansablemente para alcanzar sus metas. Después llegó el tiempo de ponerlo al kinder, no pudimos ponerlo porque éramos pobres. Cuando él entró a la escuela, los padrinos le regalaron su primer uniforme para que él fuera a la escuela. Nosotros no teníamos cómo darlo. Osman hoy disfruta en su comunidad de Ojojona con su hija, esposa, madre, abuela y toda la familia que lo apoyó durante todos estos años de perseverancia, honor y sacrificio. Osman asegura que este solo es el inicio, ya que tiene planes de seguir preparándose académicamente para ayudar económicamente a toda su familia. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Después de una breve pausa, regresamos con más información. Sigan con nosotros. Vaya un arresto con estilo. Un conductor se estrella y termina incrustado y arrestado en una estación de policía de Nueva Jersey. Un enorme hipopótamo ataca a su cuidador y por poco termina todo esto en una verdadera tragedia. Y toda una obra de arte. Barbie lanza nueva muñeca en honor al Día de los Muertos. Regresamos con imágenes y detalles. Un hombre de Nueva Jersey estrelló intencionalmente su camioneta contra una casa y vea lo que hizo después. Incrustó su vehículo en contra de una estación de policía de la ciudad de Independence. De inmediato se bajó y levantó las manos mientras sonaba a todo volumen la canción de Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Aunque nadie resultó herido, John Hargreaves, de 34 años, ahora enfrenta varios cargos, entre ellos uno por terrorismo. Y una empleada de la Academia Flint Southwestern en Michigan fue herida cuando dos estudiantes sostenían una airada discusión. Un video que circula en redes sociales muestra a un alumno tomar una silla y lanzarla en dirección a una empleada que estaba de espaldas. La silla le pegó entre la cabeza y el cuello, por lo que hizo que se desplomara. La policía de la ciudad de Flint aún no ha confirmado si el estudiante ha sido suspendido o si ha sido arrestado. Y vaya momentos preocupantes de terror vivió el cuidador de un zoológico cuando fue atacado por un enorme hipopótamo. Vea las imágenes. Aparentemente el hombre había entrado al lugar para alimentarlo, pero fue empujado hacia afuera de un establo, pateando al enorme animal para evitar ser mordido, mientras que en el fondo se escuchan gritos de niños asustados. El cuidador logró ponerse de pie, pero el hipopótamo siguió tratando de embestirlo hasta que por fin alcanzó a correr. Vaya susto. Una pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. Regresa la Barbie del Día de los Muertos y lo hizo acompañada esta vez de su inseparable Ken. Y se llevó a cabo la redada anual de bisontes en Dakota del Sur. Cientos de turistas fueron testigos del impresionante espectáculo.
La compañía Mattel celebró hoy 5 años de su colección del Día de Muertos con nuevos y hermosos diseños para los famosos Barbie y Ken. Así lució la icónica muñeca este día con su floreado vestido largo de satín color rosa mexicano con una brillante calavera en el centro y, claro, maquillada como una Catrina, además de una diadema con mariposas monarca adornando su cabello. Y un verdadero espectáculo fue visto cuando vaqueros y vaqueras hicieron una redada de más de 1,500 búfalos en Dakota del Sur. Visitantes de todo el mundo disfrutaron y vitorearon detrás de las vallas a los vaqueros que perseguían a manadas de búfalos gigantes y a los terneros siguiendo a sus mamás por las laderas y pastizales del Parque Estatal Custer. Todo como parte de un esfuerzo anual donde los animales son vacunados para cuidar la salud de esta especie que se ha recuperado luego de haber estado muy cerca de la extinción. Muy buenas noches, feliz fin de semana. Yo soy José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros.